Bienvenidos a Historias de Terror Oficial ESP. También estamos en Spotify y Amazon Music. Comencemos con la primera historia. La Bruja de Monterrey, México. En el año 2004, en un poblado rural a las afueras de Monterrey, un grupo de policías fue testigo de uno de los casos paranormales más inquietantes que se han reportado en el norte de México. Lo que empezó como una patrulla nocturna rutinaria terminó en una persecución que marcó para siempre la vida del oficial Leonardo Samaniego. Era una madrugada nublada cuando el oficial Samaniego conducía solo su patrulla por la colonia Valles de la Silla. Según su testimonio, poco antes de las 3:30 de la mañana, notó una figura extraña flotando entre los árboles. Al principio pensó que era un pájaro grande, pero al acercarse, la figura descendió del aire con una lentitud antinatural, como si ignorara las leyes de la gravedad. Lo que vio lo dejó helado. Era una mujer, o algo con forma de mujer. Tenía el rostro cubierto con un velo oscuro, y su piel era completamente negra. Sus brazos eran largos y delgados como ramas secas. Sus ojos brillaban como brasas y sus ropas flotaban como si estuviera bajo el agua. El oficial frenó en seco. La figura se lanzó directamente hacia el parabrisas. «¡No!», gritó mientras retrocedía en pánico. La criatura golpeó con fuerza el cofre del vehículo y luego intentó abrir la puerta del conductor. Samaniego aseguró que los seguros se activaron solos, como si algo protegiera el interior. Pero la entidad no se detuvo. Golpeaba el vidrio con una fuerza brutal, gruñendo y murmurando en una lengua desconocida. Logró pedir refuerzos por radio, aunque con una voz temblorosa. Cuando llegaron sus compañeros minutos después, la figura ya no estaba. Pero él seguía adentro de la patrulla, en estado de shock, llorando y repitiendo sin cesar: «Tenía ojos de demonio. Quería llevarme». La noticia se difundió rápidamente. Algunos medios locales entrevistaron al oficial, quien insistió en su versión incluso con el paso de los años. Fue sometido a pruebas psicológicas y de drogas. Todo salió limpio. Lo más inquietante fue que no fue el único caso. Vecinos del área comenzaron a hablar. Algunos confesaron haber visto la misma figura volando sobre los cables de luz o posada en los árboles. Otros decían haber oído cánticos extraños por la noche, siempre entre las 3 y 4 de la madrugada. Incluso hubo quienes aseguraron que animales de granja aparecían mutilados, sin sangre, como si les hubieran extraído la vida misma. Un anciano del pueblo, don Matías, reveló que lo que vieron no era una simple aparición. «Es una bruja», dijo, «pero no como las de los cuentos. Estas son reales. Se alimentan del miedo, del alma, y se aparecen cuando alguien les falta al respeto o se mete donde no debe». Según él, hacía apenas una semana, un grupo de jóvenes había profanado una pequeña cueva en el Cerro de la Silla, donde, según las leyendas, se hacían rituales de brujería desde la época colonial. Dentro encontraron símbolos tallados en piedra, muñecos de cera con alfileres y una cruz invertida hecha con huesos de animales. Se rieron, se tomaron fotos, subieron todo a redes sociales y luego empezaron las muertes. Uno de ellos murió en un accidente inexplicable. Su coche explotó sin motivo. Otro fue hallado en su cuarto, con el rostro desfigurado por el terror, pero sin señales de violencia física. Solo quedaba uno vivo, y fue internado en un hospital psiquiátrico tras asegurar que una mujer alada intentaba sacarle el corazón cada noche. Volviendo al oficial Samaniego, pidió su baja definitiva meses después. Abandonó el estado. Nunca volvió a patrullar. Cuando le preguntaron por última vez si aún creía que lo que vio fue real,
Solo respondió: «No me importa si me creen. Lo que vi sigue ahí, y estoy seguro de que algún día volverá por mí». Desde entonces, la zona fue patrullada más seguido, y el acceso a ciertas partes del cerro fue restringido. Pero los relatos continúan, y aunque los noticieros ya no lo cubren, en las madrugadas nubladas, algunos aseguran que aún se ve a una figura flotando por los aires. La carretera del silencio. En el estado de Veracruz hay una carretera olvidada por el tiempo, la vieja ruta que conecta a Catemaco con un pequeño pueblo llamado Zapoapan. Los locales la llaman la carretera del silencio, no solo por lo desierta que es, sino por las cosas que allí suceden y que nadie se atreve a contar en voz alta. Era una noche de lluvia intensa cuando Mauricio, un joven repartidor de autopartes, decidió tomar esa ruta para ahorrar tiempo. Su jefe le había dicho que evitara esa carretera, pero con el diluvio y las ganas de llegar pronto a casa, decidió arriesgarse. Encendió un cigarro, encendió la radio y se lanzó a lo que parecía un camino tranquilo, pero cubierto por neblina espesa. A los pocos minutos, la señal del celular desapareció. Luego, la radio comenzó a emitir solo estática. «Ni modo», murmuró. «Pueblo chico, servicios peores». La lluvia arreció y el limpiaparabrisas apenas podía mantener clara la vista. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de blanco, parada al borde de la carretera. Descalza, empapada, cabello largo pegado al rostro. Estaba inmóvil, con la cabeza gacha, como si esperara algo o a alguien. Mauricio frenó bruscamente, su corazón golpeando en el pecho. Dudó, pero al ver que la mujer no se movía, bajó la ventanilla y gritó: «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Ella no respondió. Solo alzó la cabeza lentamente, revelando unos ojos completamente negros. No tenían pupilas, no tenían alma. Mauricio sintió un escalofrío que le congeló los huesos. Puso el auto en marcha y aceleró sin mirar atrás. Pero no avanzó ni 100 metros cuando escuchó un golpe seco en el techo del coche. Y luego otro, y otro más, como si alguien caminara encima del vehículo. Miró por el espejo retrovisor. Nada. La lluvia golpeaba fuerte, pero entre el estruendo del agua pudo oír claramente una voz femenina, susurrando su nombre. Pisó el acelerador a fondo. Minutos después, la carretera pareció cambiar. Ya no había curvas conocidas, ni señales. Solo árboles torcidos a los lados del camino, y una oscuridad tan espesa que ni las luces altas del coche podían atravesar. Fue entonces cuando lo notó. La misma mujer ahora estaba parada a mitad de la carretera. Frenó en seco, pero esta vez ella no se movió. Solo levantó una mano y señaló hacia el bosque. El motor del coche se apagó. El silencio fue absoluto. Ni lluvia, ni viento, ni grillos, nada. Mauricio intentó encender el coche, pero este no respondía. Maldijo, golpeó el volante, y entonces, por puro instinto, miró al asiento del copiloto. Ella estaba ahí, sentada, empapada, mirándolo con sus ojos negros. No gritó, no pudo. Su cuerpo estaba paralizado por un miedo tan profundo que le dolían los músculos. La mujer habló con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. «No debiste venir por aquí. Él ya viene por ti». Mauricio abrió la puerta del coche de un salto y corrió sin dirección. La neblina lo envolvía. El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Cada paso se hundía en el lodo. Cada árbol parecía susurrar su nombre. Sentía que algo lo seguía. Tropezó y cayó. Al levantar la vista, estaba en medio de un claro, y frente a él, una figura. Un hombre de más de 2 metros, con un sombrero enorme y una gabardina negra. No se le veía el rostro, pero sus ojos brillaban rojos en la oscuridad.
El hombre levantó una mano. En ella colgaban llaves de coche. «¿Buscas esto?», dijo con una voz que helaba la sangre. Mauricio retrocedió, pero tropezó con algo. Al mirar, descubrió decenas de autos abandonados, cubiertos de moho, oxidados, y dentro de ellos, cuerpos. Cuerpos en estado de descomposición, algunos aún con las manos aferradas al volante, como si no hubieran podido salir. Intentó correr, pero el hombre ya estaba frente a él. «Te unirás a ellos», susurró. Lo último que Mauricio sintió fue el frío de una mano esquelética apretando su cuello, y luego oscuridad. 2 semanas después, la policía encontró su coche abandonado en medio del bosque. No había señal de Mauricio, ni huellas, ni pistas, solo un mensaje escrito en el parabrisas con lo que parecía ser sangre. «Él viene por quien no guarda silencio». Desde entonces, los pobladores advierten a los forasteros: si vas a tomar la carretera del silencio, no hables con nadie. Y nunca, nunca pares por alguien vestido de blanco. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La Cueva del Diablo, el pasaje maldito de la Sierra de Puebla. En las montañas húmedas de la Sierra Norte de Puebla, entre la neblina perpetua y los árboles que crujen con el viento, existe un lugar que los lugareños evitan mencionar. Se le conoce como la Cueva del Diablo. Su entrada, oculta entre maleza y piedras cubiertas de musgo, se abre como una herida negra en la tierra. Aunque la mayoría lo considera solo una leyenda, hay un caso registrado en 1998 que hizo que el miedo se reavivara con más fuerza. El protagonista fue Julio Ramírez, un joven estudiante de geología de la Universidad de Puebla. Atraído por historias antiguas contadas por su abuelo, quien hablaba de luces extrañas y desapariciones en la sierra, Julio decidió organizar una pequeña expedición con 3 compañeros de clase: Mariana, Luis y Edgar. El 17 de octubre de 1998, el grupo llegó al pueblo de Cuetzalán, donde alquilaron una cabaña y contrataron a un guía local, don Eusebio, un hombre de rostro curtido y ojos tristes, que aceptó llevarlos cerca de la zona, pero se negó rotundamente a entrar a la cueva. «Ese lugar no es de este mundo», les dijo. «Los que han entrado no regresan, o regresan rotos». A pesar de la advertencia, los jóvenes se adentraron en el bosque la mañana siguiente. El aire se volvió más denso conforme se acercaban a la entrada de la cueva. Las ramas parecían cerrarse tras ellos, como si la selva quisiera tragárselos. Grabaron todo con una videocámara vieja. Durante la primera hora de exploración, todo parecía normal. Estalactitas, formaciones rocosas, y el eco de sus voces jugando con la oscuridad. Pero pronto comenzaron los fenómenos extraños. Primero, Mariana comenzó a sentir un frío anormal. Su aliento se volvió visible, a pesar del calor exterior. Luego, la linterna de Edgar falló, y por más que cambiaron las baterías, no volvió a encender. Pero lo peor vino cuando Luis se adelantó unos metros y gritó. Cuando los demás lo alcanzaron, lo encontraron temblando, con la mirada perdida. Balbuceaba algo sobre ojos brillando en la oscuridad y una figura alta, sin rostro, que se deslizaba por las paredes. Julio, escéptico, intentó calmarlo, pero algo lo interrumpió. Un sonido gutural, como una respiración pesada mezclada con risas apagadas, retumbó por los túneles. La cámara se cayó al suelo y grabó solo sombras moviéndose en la oscuridad. Presos del pánico, decidieron regresar, pero no encontraron la salida.
Los pasillos que antes eran lineales, ahora parecían infinitos. Las paredes se estrechaban, el aire olía a azufre, y lo más aterrador, comenzaron a escuchar voces que los llamaban por su nombre. Voces idénticas a las de sus padres, sus amigos, incluso las suyas propias. Luis se echó a correr, gritando, y desapareció entre los túneles. Nunca lo encontraron. Los 3 restantes lograron salir, pero Edgar jamás volvió a hablar. Mariana tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. Solo Julio conservó la cordura suficiente para entregar la cinta a las autoridades locales. El video se filtró años después en foros de internet, pero muchos creen que es falso, una recreación. Aún así, hay expertos que lo analizaron y no encontraron indicios de edición. Don Eusebio murió meses después, pero antes dejó un testimonio en el que aseguraba que esa cueva es un antiguo sitio de rituales. Los viejos brujos invocaban ahí a algo que no entienden, escribió. No es un demonio, es algo más viejo, algo que duerme y que no quiere que lo molesten. Hasta hoy, la cueva del diablo sigue ahí, esperando. Nadie del pueblo se atreve a acercarse. Algunos aseguran que por las noches, si el viento sopla fuerte, se oyen gritos ahogados y risas que vienen desde dentro de la montaña. Y si por algún motivo decides buscarla, solo recuerda una cosa. No respondas si oyes que te llaman por tu nombre. La Nahuala de la Casa Moctezuma. En el corazón del barrio antiguo de Puebla, donde las calles aún conservan el eco de la colonia, existe una casona abandonada conocida entre los vecinos como la Casa Moctezuma. Su fachada está descascarada por los siglos, pero lo que hiela la sangre no es su apariencia, sino su historia. En 1785 vivía ahí una mujer llamada Doña Carmen de Moctezuma, supuesta descendiente del emperador azteca. Era rica, temida y, según los relatos, practicaba brujería. Los vecinos afirmaban que hablaba en náhuatl a la medianoche, que sacrificaba animales y que en las noches sin luna se transformaba en algo inhumano. Decían que era una nahuala, un ser capaz de cambiar de forma para hacer el mal. La leyenda resurgió con fuerza en 2007, cuando un grupo de estudiantes de arquitectura de la UAP, intrigados por la historia, decidió entrar a la casona para documentarla. Era parte de un proyecto sobre arquitectura colonial. Fueron 5 los que entraron. Solo 3 salieron. Todo comenzó la noche del 13 de noviembre. Llevaban linternas, cámaras y mapas. Apenas cruzaron la puerta, el ambiente cambió. El aire estaba helado y un olor penetrante a copal y sangre fresca los envolvió. Uno de ellos, Ernesto, encontró símbolos grabados en el piso, ocultos bajo capas de polvo. Otro, Mariana, juró ver una sombra que subía las escaleras, sin tocar el suelo. Los 2 que no salieron eran Diego y Raúl. Los buscaron durante semanas. La policía peinó la casa varias veces, sin resultado. Los demás, traumatizados, dieron testimonios confusos. Escucharon gritos de niños, cánticos en náhuatl y, lo peor, una risa femenina, grave, que venía de todas partes al mismo tiempo. Pero esto no terminó ahí. En 2011, un trabajador del ayuntamiento, asignado a evaluar la estructura del edificio, sufrió un colapso nervioso dentro de la casa. Lo encontraron vagando por el barrio, cubierto de rasguños, balbuceando una sola palabra: Cihuacóatl, la diosa azteca vinculada con la muerte y la brujería. Desde entonces, ningún funcionario volvió a entrar. El caso cobró fama nacional cuando un programa de televisión de lo paranormal, Al borde del miedo, intentó grabar un especial en el lugar. Llevaban cámaras infrarrojas, sensores de movimiento y un medium. La transmisión en vivo
se cortó a los 23 minutos. Cuando volvió, solo se veía una imagen fija, una figura femenina al fondo del pasillo, inmóvil, pero cuyos ojos brillaban como brasas. El médium desapareció esa noche. Lo que siguió fue aún más inquietante. En el archivo municipal se encontraron documentos del siglo XIX, registros de que, al menos desde 1830, la casa ya era habitada. En uno de los escritos se habla de una mujer que cambia de forma, que devora a los niños y susurra secretos de los muertos. La describen como una servidora del Mictlán, el inframundo mexica. Algunos creen que doña Carmen no murió realmente, que logró sellar su espíritu en la casa mediante antiguos rituales mexicas, combinados con prácticas coloniales. La mezcla de fe indígena y cristiana habría hecho de ella una entidad inmortal, una nahuala verdadera. Hoy nadie vive cerca de la casa. Los vecinos se mudaron o pusieron sal y cruces en sus puertas. Por las noches aún se escuchan lamentos. Algunos juran que si pasas frente a la casa entre las 2 y 3 de la madrugada, puedes ver a una mujer asomada desde el segundo piso. Tiene el rostro cubierto de ceniza, pero si te fijas bien, sus ojos arden como brasas encendidas. Un joven repartidor de comida lo confirmó en 2023. Pasó por ahí en bicicleta y su cámara GoPro grabó la figura. A los 3 días desapareció sin dejar rastro. El video, que aún circula por foros ocultos, termina con un sonido inhumano, un grito desgarrador, seguido por palabras en náhuatl antiguo. Nadie ha podido traducirlas completamente. Solo una parte es clara. Tlazocamati, Tlen Tich Hualoya. Gracias, tú vendrás conmigo. El ritual de Cuetzalán. En lo alto de la Sierra de Puebla, escondido entre neblina espesa y cafetales, se encuentra el pueblo mágico de Cuetzalán. Turistas llegan por sus paisajes y danzas ancestrales, pero pocos saben lo que ocurrió ahí en el año 1997. Una historia que los lugareños aún evitan contar, por miedo a que vuelva. Todo comenzó cuando la joven antropóloga Gabriela Vives, enviada por una universidad de la Ciudad de México, llegó a Cuetzalan para investigar prácticas indígenas relacionadas con el nahualismo. Se hospedó en una posada al pie del cerro Yohualichán, justo frente a una zona arqueológica totonaca. Llevaba grabadora, libretas y una cámara. Nunca volvió. Lo que sabemos es gracias a su diario, recuperado por un guía local que encontró su mochila abandonada a los pies de una gruta. Las últimas páginas del diario describen una ceremonia que Gabriela fue invitada a observar en secreto, realizada por un grupo de ancianos de la montaña. No estaban vestidos con ropa tradicional. Iban desnudos, cubiertos de lodo y sangre de animales, murmurando oraciones en náhuatl antiguo. Gabriela escribió que durante el ritual, uno de los hombres se transformó frente a sus ojos. Su piel se partió como si fuese cáscara, y debajo emergió una criatura cubierta de pelo negro, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Era un nahual. Ella huyó antes de que notaran su presencia, o eso creyó. Las siguientes entradas en el diario son erráticas. Habla de sombras que la seguían por el bosque, de voces en la noche llamándola por su nombre. Decía que los espejos la mostraban diferente, con una sonrisa que no era suya. El 12 de octubre de 1997 desapareció sin dejar rastro. Las autoridades investigaron y encontraron algo aún más inquietante: una cueva cerrada por una piedra grabada con símbolos prehispánicos. Dentro había decenas de figuras de barro con forma humana. Una de ellas tenía el rostro exacto de Gabriela,
La policía local clausuró el sitio, pero esa misma noche 3 agentes fueron encontrados muertos, con el cráneo abierto y los ojos reemplazados por piedras. Los pobladores, asustados, confesaron que en Cuetzalan existe una hermandad de la sombra, formada por brujos que conservan rituales de sangre desde tiempos antiguos. Se reúnen cada 13 lunas para realizar el llamado del Tlaltecuhtli, un rito para alimentar a la tierra con el alma de los forasteros. Desde entonces se han reportado al menos 5 desapariciones de turistas cada año en la misma zona. Siempre entre octubre y noviembre. Siempre cerca del cerro Yohualichan. Un guía local, don Lauro, que conocía a Gabriela, afirma que a veces en la madrugada, cuando la neblina es más espesa, se puede ver su silueta caminando por la vereda. Pero ya no camina como antes. Su cuerpo es flaco, quebrado, y sus ojos son amarillos. La leyenda dice que cuando ves a Gabriela, ya no es ella. Es un mensaje. Significa que el siguiente ritual está por comenzar, y alguien será elegido. En 2015, un joven mochilero francés desapareció tras publicar en redes sociales una fotografía de una danza extraña que presenció en Cuetzalan. En la imagen, detrás de los danzantes, se ve a una figura encapuchada, observando directamente a la cámara. No hay registros de su salida del pueblo. Su cámara fue encontrada colgando de una rama, a la entrada de la misma cueva donde hallaron el diario de Gabriela. Hoy en día, el sitio está acordonado, pero cada tanto se escucha el sonido de flautas en la madrugada. No hay nadie visible, pero el aire se espesa y los perros aúllan sin razón. Quienes viven cerca dicen que hay algo ahí abajo que nunca debió ser despertado. Y si alguna vez decides ir a Cuetzalan, no aceptes invitaciones a rituales, por más inofensivos que parezcan. No mires fijamente a los ojos de los ancianos del mercado. Y nunca, nunca sigas a nadie que se parezca a ti. Porque los nahuales ya no solo imitan animales, ahora también imitan personas. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El desvío. Nunca he sido supersticioso. Siempre me he burlado de las historias de fantasmas, las maldiciones y los avisos de no conduzcas de noche por esa carretera. Pero si estás leyendo esto, considera mi advertencia. Nunca tomes el desvío sin nombre entre los kilómetros 237 y 238 de la Ruta 47, cerca del bosque de Cuervo Negro. Nunca. Esa noche conducía solo. Era tarde, pasada la medianoche, y la lluvia golpeaba el parabrisas como dedos impacientes. Mi GPS se había vuelto loco desde hacía unos kilómetros, mostrando un punto fijo, aunque seguía avanzando. No había señal en el teléfono, y el único sonido era el motor del coche y el chirrido del limpiaparabrisas. Entonces lo vi. Un desvío estrecho, apenas visible entre la maleza, sin señalización, solo una vieja cruz de madera clavada al borde del camino. Algo en mí, llámalo estupidez o curiosidad, decidió girar. Apenas avancé unos 100 metros por ese camino, el aire cambió. Era más denso. El bosque a los lados parecía moverse, como si se cerrara sobre el coche. No había farolas, ni casas, ni ruidos de animales. Solo oscuridad. Intenté encender la radio, solo estática. Subí el volumen para no sentirme tan solo. Fue peor. Entre la estática, una voz susurró mi nombre. No me detuve. Aceleré. El camino parecía no tener fin. Comencé a notar algo más. Cada vez que pasaba cerca de un árbol, veía reflejos en los espejos retrovisores. Figuras. Sombras que no deberían estar allí.
No me atreví a mirar directamente. Solo quería salir. Entonces vi las luces. Un coche adelante, detenido, con las puertas abiertas. Me sentí aliviado. Pensé en pedir ayuda. Me bajé, dejando el motor encendido. Di unos pasos hacia el vehículo y noté que no había nadie. Solo una radio encendida en el asiento del conductor, murmurando algo incomprensible. El coche olía a humedad y a óxido. En el asiento trasero, un dibujo infantil, un árbol torcido y una figura colgando de una rama. Tenía mi nombre escrito en la esquina inferior. Volví corriendo al coche. Lo intenté encender. Nada, ni un sonido. Los faros comenzaron a parpadear y se apagaron. La oscuridad era total. Entonces lo escuché. Pasos, justo fuera del coche. Lentos, arrastrando los pies, rodeándolo. Un golpeteo suave en el vidrio trasero. No me atreví a mirar. Saqué mi linterna del guante y la encendí temblando. Al apuntarla hacia el retrovisor, vi un rostro, pálido, sin ojos, con la boca abierta en una mueca perpetua. Estaba dentro del coche. Me giré de golpe, pero no había nadie. Grité hasta que me dolió la garganta. Luego, silencio. Silencio absoluto, como si el bosque se hubiese tragado el sonido. Las ventanillas se cubrieron de vaho desde afuera. Una palabra se dibujó lentamente en el parabrisas. Quédate. No sé cómo logré arrancar el coche. El motor rugió como una bestia y aceleré a ciegas por el camino sin pensar. Los árboles parecían doblarse sobre el auto, arañando la carrocería. En un momento, el camino simplemente desapareció. Me encontré otra vez en la ruta 47, como si nada hubiera pasado. El coche estaba cubierto de barro, ramas rotas y, lo peor, marcas de manos pequeñas en los vidrios. Las huellas de alguien o algo que nunca vi del todo. Llegué a casa al amanecer. Nadie me creyó, ni mi esposa ni la policía. Dijeron que debí quedarme dormido al volante, que lo imaginé todo. Pero cada noche, cuando la luz baja en mi sala y la estática vuelve a la televisión, escucho esa voz otra vez, murmurando mi nombre. Y cada mañana, al revisar el coche, hay vaho en los cristales. Y esa palabra escrita, una y otra vez, quédate. Trabajo como interno en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Mi turno, desde hace unos meses, es el nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Muchos le temen a ese horario. Yo solía burlarme hasta que me pasó. A las 3 de la madrugada, el hospital cambia. El aire se vuelve más denso, los sonidos más lejanos. Las máquinas, que durante el día parecen gritar, apenas susurran por la noche. Y a esa hora fue cuando la vi por primera vez. Estaba revisando el piso 3, donde tenemos a pacientes geriátricos. Todo estaba en silencio, excepto por los monitores y el zumbido de las luces. Caminaba por el pasillo cuando la vi. Una enfermera de uniforme blanco antiguo, como de otra época. Su cofia impecable, la falda larga y una lámpara pequeña en la mano. Me pareció raro. Nadie usa ese uniforme desde hace décadas. Pensé que era parte de algún homenaje o teatro, pero lo extraño fue que no la vi llegar por el ascensor ni por las escaleras. Simplemente apareció, caminando frente a mí. Me miró por un segundo. Tenía unos ojos profundamente tristes. Luego entró a la habitación 308. Cuando fui a seguirla, el cuarto estaba vacío. El paciente había fallecido una hora antes. Pregunté por la enfermera al cambio de turno. Nadie sabía de quién hablaba. Mostré una descripción. Una doctora mayor me dijo, sin bromear: «Si era como dices, ¿viste a Eulalia?». Me reí, pero ella no. Me explicó que desde los años 30 se ha hablado de una enfermera que aparece en las madrugadas, especialmente cuando alguien está a punto de morir. No se escucha su voz, pero su presencia da una paz extraña.
Algunos pacientes, justo antes de morir, dicen: «Ya vino la señorita Blanca, ya me voy tranquilo». No le di más importancia hasta que volvió a pasar. Una noche después, cerca de las 4, bajé al sótano. Necesitaba revisar el archivo físico de unos expedientes viejos. Nadie baja ahí a esas horas. Está lleno de polvo, estantes oxidados y una sensación asfixiante. Al fondo del pasillo la vi otra vez. De espaldas, frente a la antigua sala de incineración, esa misma figura de blanco. Sostenía su lámpara. Murmuraba algo que no alcancé a entender. Pensé en hablarle, pero el miedo me congeló. Y entonces se volvió. No tenía rostro. O más bien, era como si su cara estuviera borrosa, como si no perteneciera a este tiempo. Sus ojos, solo 2 manchas oscuras, sin párpados. Me miró, y luego desapareció. No caminó, ni corrió. Simplemente se desvaneció, como humo en el aire. Subí corriendo. Vomité en el baño. Esa noche pedí cambio de turno, pero me lo negaron. Los siguientes días me obsesioné con ella. Leí artículos, pregunté a personal antiguo. Encontré en un archivo una foto de 1936. Ahí estaba. Enfermera Eulalia Ramírez. Falleció durante la epidemia de fiebre tifoidea, cuidando pacientes sin protección, sin descanso. Muchos decían que curaba con las manos. Murió sola, sin familia, y según rumores, nunca se encontró su cuerpo. Desde entonces, cada vez que alguien muere en el hospital, se reporta a una enfermera blanca que lo visita poco antes. La última vez que la vi fue hace un mes. Estaba en el piso 2, revisando a un paciente terminal. Me giré un momento para anotar algo en su expediente. Al volverme, él me miraba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Usted también la vio?», me preguntó. «Estaba aquí, junto a la cama. Me dijo que ya no va a doler». Murió esa madrugada, sin dolor, sin miedo. Ya no dudo. La enfermera Eulalia existe. No sé si es un espíritu, un ángel o algo más antiguo, pero algo queda claro. Sigue trabajando, muchas décadas después de su muerte. Y cada vez que camino por el hospital de noche, tengo miedo de encontrarla otra vez. Porque dicen que si ella te mira directamente, es porque tu alma también va a ser parte del hospital, para siempre. El hospital maldito de Orizaba, historia basada en testimonios reales. Enclavado en el corazón de Veracruz, rodeado por la neblina perpetua de las montañas, se alza el antiguo hospital psiquiátrico de Orizaba, hoy abandonado. Pero sus paredes aún respiran locura. Y algo más, algo que nunca se fue. Este hospital fue inaugurado en 1904, originalmente como sanatorio para enfermedades nerviosas. Albergó cientos de pacientes con trastornos mentales, muchos de los cuales murieron ahí sin recibir tratamiento adecuado. Se dice que durante los años 40, cuando las condiciones eran inhumanas, algunos doctores practicaban lobotomías sin anestesia y experimentos crueles en nombre de la ciencia. Pero lo más oscuro vino con el caso de la paciente 327. Su nombre real se perdió, pero los archivos que sobrevivieron la describen como una joven de 19 años internada por visiones demoníacas. Según los expedientes, hablaba lenguas desconocidas, predecía la muerte de otros internos y se autolesionaba con precisión quirúrgica, cortándose símbolos en la piel sin gritar. Los médicos creyeron que fingía, hasta que el director del hospital murió de un infarto tras verla levitar en su celda. La paciente 327 desapareció una noche de tormenta. No hay registros de su salida. Lo único que encontraron fue su celda cubierta de sangre, con un mensaje escrito en latín en el techo: Ego sum via et mors sequitur. Yo soy el camino,
y la muerte me sigue. Desde entonces comenzaron las desgracias. Enfermeras que se arrojaban por las ventanas, médicos que amanecían colgados con los ojos arrancados. Los internos gritaban por las noches que la chica del cuarto 7 venía a buscarlos. Pero ese cuarto estaba vacío, sellado. En 1991, el hospital fue clausurado abruptamente. Los sobrevivientes del personal no dieron declaraciones. Algunos se fueron del país, otros se suicidaron. Las autoridades lo atribuyeron al deterioro de las instalaciones. Nadie volvió a hablar oficialmente de lo que ocurrió. Sin embargo, en 2003, un grupo de jóvenes exploradores urbanos ingresó al hospital con cámaras nocturnas. El video aún puede encontrarse en sitios de internet ocultos. Lo último que se ve es una figura encorvada caminando al fondo de un pasillo, seguida por gritos desgarradores y el apagón total de las luces. Uno de los chicos fue hallado días después, mudo y con las uñas incrustadas en su propia garganta. Los otros 3 nunca aparecieron. Hoy en día, el hospital sigue ahí, cubierto de grafitis, basura y silencio. Pero algunos visitantes reportan oír risas infantiles en la oscuridad, puertas que se cierran solas y, lo más aterrador, una voz de mujer que susurra detrás del oído de quien se queda solo. Siempre dice lo mismo: «Ven conmigo al cuarto 7». La leyenda cuenta que si entras solo al cuarto 7, después de medianoche, y cierras la puerta, la verás. Primero en los espejos oxidados, luego en las sombras. Dicen que si te habla, no debes responder. Si lo haces, se llevará tu voz, y después tu alma. Los brujos locales han intentado exorcizar el lugar, pero ninguno ha durado más de un día ahí dentro. Todos coinciden en una cosa: la paciente 327 no era una enferma, era un portal. Y ese portal sigue abierto, esperando una nueva alma que la libere o la alimente. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La bruja de Naica. En lo profundo del desierto de Chihuahua, México, se encuentra el pueblo de Naica, conocido por sus minas de cristal gigantes. Pero lo que pocos se atreven a contar es que más allá de los túneles iluminados por los reflejos del cuarzo, hay una historia maldita, enterrada por el miedo y el silencio. Todo comenzó en 1972, cuando un grupo de mineros reportó ruidos extraños en la Galería 3. Eran gritos. Al principio, pensaron que eran alucinaciones provocadas por el calor y los gases, pero luego comenzaron a encontrar símbolos tallados en las paredes, extraños círculos con figuras que ninguno pudo identificar. La empresa lo atribuyó a bromas, hasta que desapareció el ingeniero de turno nocturno, Sergio Ayala. Su casco fue hallado en un túnel cerrado por derrumbe, pero su cuerpo nunca apareció. Desde entonces, nadie quería hacer guardias en la noche. Algunos aseguraban haber visto una figura femenina envuelta en un manto negro, flotando sobre los rieles oxidados, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Los más viejos del pueblo contaban sobre la bruja de Naica, una curandera del siglo XIX llamada Leonarda, acusada de brujería cuando varios niños del pueblo murieron misteriosamente. Los aldeanos la quemaron viva frente a la iglesia, pero antes de morir maldijo la tierra, jurando que su alma jamás descansaría. Dicen que su espíritu se refugió en la mina, justo donde los cristales crecían como venas dentro del mundo. En 1989, un geólogo llamado Martín Durán decidió investigar los rumores.
Instaló cámaras en una sección abandonada y pasó 3 noches allí, completamente solo. Al tercer día fue encontrado en estado catatónico, con las uñas arrancadas y marcas de quemaduras en la lengua. Nunca volvió a hablar. Antes de ser internado en un hospital psiquiátrico, solo murmuraba una palabra: Leonarda. En 2006, un grupo de exploradores urbanos logró colarse en una parte sellada de la mina con cámaras térmicas. En las grabaciones se ve claramente una figura humana caminando por una galería cerrada desde hace más de 30 años. Pero lo más aterrador es que la figura no proyectaba calor. Iba descalza y sus ojos brillaban. Esa misma noche, uno de los exploradores, Carlos Barragán, se suicidó. Dejó una nota escrita con su propia sangre. La vi en los cristales. Ella me habló. Algunos afirman que la bruja de Naica no es un simple espíritu, sino algo mucho más antiguo. Una entidad que se alimenta del miedo, atrapada entre las fracturas de la tierra. Dicen que su alma está unida a los cristales y que cada vez que alguien muere en la mina, su esencia es absorbida por ella. En 2011, la mina fue cerrada al público oficialmente por razones de seguridad. Sin embargo, algunos creen que fue para evitar que más personas descubrieran la verdad. A veces, los habitantes del pueblo aún reportan escuchar lamentos subterráneos. Y en las noches más calurosas, cuando el aire tiembla sobre el asfalto, algunos juran ver a una mujer cubierta de polvo blanco, parada junto al camino, mirando hacia el subsuelo, como si esperara a alguien. Los ancianos recomiendan no pronunciar su nombre cerca de la mina. Dicen que basta con susurrarlo para despertar algo dormido. Y si alguna vez viajas a Chihuahua y decides visitar Naica, ten cuidado con los cristales. No los toques. No mires tu reflejo en ellos, porque si lo haces, puede que ella también te vea. Y una vez que la bruja de Naica te ve, ya no hay forma de escapar. Testimonio real de una aparición de La Llorona. En el municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, hay un paraje seco y pedregoso conocido como El Carrizal. Nadie vive ahí desde 1982. No porque falte el agua. Hay un arroyo seco que una vez fue caudaloso, sino porque nadie se atrevió a quedarse después de lo que ocurrió allí. A finales de 1981, don Roque Valdés, un agricultor viudo de 63 años, decidió mudarse con su nieta, Camila, a una vieja propiedad familiar abandonada desde la Revolución. Buscaba paz, lejos del ruido. Camila tenía solo 7 años. Su madre había muerto de parto y el padre simplemente nunca volvió. Al principio, todo fue tranquilidad. Un gallinero, una huerta seca y un pozo que aún daba agua clara. Pero una noche de noviembre, don Roque escuchó a Camila hablar dormida. Le preguntaba a alguien si también había perdido a su mamá. No era raro, pensó. La niña soñaba seguido con su madre. Pero al tercer día, la conversación fue en voz alta, con risas. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué lloras? No, yo no me quiero ir contigo. Cuando don Roque la despertó, Camila le dijo: La señora del pozo me habla, me cuenta historias tristes. Roque creyó que era imaginación, pero al día siguiente encontró huellas húmedas de pies descalzos en el piso de tierra que iban desde la entrada hasta el pozo. Esa noche, al irse la luz, escuchó por primera vez el llanto. No fue cerca, venía de lejos, como si el eco bajara desde los cerros secos. Un lamento que se arrastraba, profundo, como un rezo roto. No era grito, era dolor. Roque agarró su rifle, salió al patio, pero no vio a nadie. Camila dormía. Sin embargo, las huellas estaban otra vez allí, frescas, mojadas, y el pozo, que siempre tenía agua tranquila,
Borboteaba como si algo se moviera dentro. Los días siguientes fueron peores. Camila hablaba menos, comía poco, se quedaba parada frente al pozo, en silencio. Una noche, Roque la encontró intentando meter el pie dentro. «¿Qué haces, niña?», le gritó. Camila respondió: «Ella dice que abajo hay luz, que allá sí hay mamá». Roque decidió irse. Cargó lo poco que tenía, montó a Camila en la mula. Pero al llegar al camino, Camila no estaba. La silla de montar estaba vacía, y la niña en el borde del pozo, parada, con los brazos extendidos hacia adentro. Corrió a ella, la abrazó fuerte. La niña lloraba. «No la dejes llevarme, abuelo, por favor». Esa noche se atrincheraron dentro de la casa. Roque bloqueó puertas y ventanas, pero el llanto se acercaba, no desde el campo, desde dentro del pozo, desde abajo. El alarido fue tan agudo que los vasos se quebraron. El perro aulló hasta morir. Y Camila, entre sollozos, dijo: «Ella me dice que tú me vas a dejar sola, que yo soy como sus hijos, que me parezco a uno». Entonces Roque, desesperado, hizo lo impensable. Al amanecer, fue hasta el pozo y arrojó dentro una cruz de hierro. El agua hirvió por segundos. El lamento se escuchó una última vez, pero esta vez con ira, no tristeza. Y luego, silencio total. Se fueron esa misma tarde. Roque nunca volvió. Vendió la propiedad a precio ridículo, pero el comprador desapareció en menos de 2 semanas. Desde entonces, nadie habita el Carrizal. Dicen que donde fue el pozo, la tierra se hundió, y que si pasas por ahí al anochecer, verás una figura blanca agachada, rascando con las manos, como buscando algo que se le cayó. Camila hoy tiene más de 40 años, vive en Torreón, no habla del tema, solo ha dicho una cosa: el llanto no era por sus hijos, era por sí misma, porque está sola, porque está muerta, y aún no lo acepta. Y si alguna vez te toca escucharla, no salgas, no la busques, no le hables, porque no todos los niños que se lleva eran suyos al principio. Algunos solo estaban tristes. Pasajera de la medianoche. Relato urbano real de La Llorona. Los taxistas de la Ciudad de México conocen muchas historias, pero hay una que nadie quiere contar en voz alta. Una que solo se susurra en las madrugadas frías, cuando no hay más ruido que el del motor y el soplido del aire por la ventana entreabierta. Le llaman la pasajera de la calle La Viga. Todo empezó en octubre de 2014, cuando Ramiro Gutiérrez, taxista con 15 años de servicio, reportó a su base algo extraño. Dijo que recogió a una mujer vestida de blanco en las cercanías del canal de La Viga, cerca de las 3:10 de la mañana. La mujer le pidió que la llevara al Panteón San Fernando. Ramiro no lo pensó mucho. Muchos pasajeros iban a lugares extraños a horas extrañas. Lo que le llamó la atención fue el silencio absoluto. Ella no respondió ninguna de sus preguntas, solo señaló el camino. Al llegar al panteón, Ramiro se giró para cobrarle, pero el asiento estaba vacío. Solo había agua estancada, como si alguien mojado se hubiera sentado allí. Pensó que era una broma pesada, pero cuando vio su reloj, se dio cuenta de que el viaje había durado casi 1 hora entera, aunque el trayecto apenas era de 20 minutos. Fue al médico. Tenía la presión por los suelos y una leve arritmia. Esa noche no volvió a manejar. Semanas después, otros 2 taxistas reportaron algo similar. Una mujer vestida de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro, abordaba el taxi sin decir palabra, señalando siempre hacia el mismo panteón o al canal. En un caso, uno de ellos escuchó un llanto suave proveniente del asiento trasero. Al mirarla por el retrovisor, la mujer ya no tenía rostro visible, solo una mancha de sombra.
Las cámaras de seguridad de algunos taxis fallaron. En los videos recuperables solo se veía la puerta trasera abrirse, pero nadie subía. Aún así, el asiento se hundía, como si alguien invisible estuviera allí. En diciembre de ese mismo año, un joven conductor llamado Brian Molina desapareció. Su último contacto por radio fue extraño. Recogí a una señora en la viga. Está llorando. No me dice nada, pero me da mucha tristeza. Voy al panteón. Nunca llegó. Su taxi apareció horas después, sumergido parcialmente en un canal de riego seco. Brian fue hallado días después en un hospital psiquiátrico, desorientado, repitiendo: «Ella llora porque quiere que la escuchemos, pero no podemos ayudarla, no podemos». Los médicos dijeron que sufría de un trauma severo, pero no tenía lesiones, ni había agua en sus pulmones. Desde entonces, los taxistas que trabajan la ruta nocturna cerca del canal han establecido reglas no escritas. Si una mujer de blanco te hace la parada después de las 3 a.m., no la mires a los ojos. Si comienza a llorar, no preguntes por qué. Y si cuando voltees el asiento está vacío, no digas nada. Solo sigue manejando. En 2018, un canal de YouTube intentó replicar el fenómeno. Llevaron cámaras térmicas y sensores. Una noche, captaron un aumento brusco de temperatura en el asiento trasero justo después de que se abriera la puerta. Luego, un lamento captado por el micrófono de solapa, que no escuchó ningún tripulante al momento. Pero la parte más perturbadora fue lo que se grabó al final. Cuando el conductor apagó la cámara, la GoPro instalada en el espejo retrovisor siguió grabando por error durante 16 segundos. En la imagen final, una silueta blanca aparece sentada en el asiento trasero, mirando fijamente al conductor. Desde entonces, el video fue retirado. El canal fue cerrado. Hoy, la viga sigue activa. Miles de autos cruzan por allí cada noche. Pero los taxistas que conocen la historia evitan esa ruta entre las 3 y las 3:30 de la mañana. No por miedo a la mujer, sino porque dicen que si la escuchas llorar cerca, no podrás dejar de pensar en tus propias pérdidas. Y si la miras a los ojos, aunque sea en el retrovisor, te vas con ella. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La última noche en Xochimilco. Una historia real de La Llorona. No es una leyenda, no para los que la han escuchado de cerca. En septiembre de 2006, una periodista llamada Ana Luisa Torres, reportera de un canal de televisión cultural, decidió hacer una investigación especial sobre los mitos vivos de México. Escogió como primer episodio a La Llorona, pensando que sería solo otra historia de fantasmas. Eligió Xochimilco, el lugar donde más se le ha visto y escuchado. Junto a un camarógrafo y un sonidista, Ana Luisa se internó en los canales al caer la noche, en una de las chinampas menos turísticas. Guiados por don Evaristo, un trajinero local, llegaron a una pequeña isla sin nombre, rodeada por árboles torcidos y plantas marchitas. Allí, según los habitantes, la Llorona se aparece cada año, entre el 1 y el 2 de noviembre. Pero ese septiembre ya se habían reportado gritos. Don Evaristo no quiso quedarse. Les advirtió: «No la llamen. Si ella responde, se lleva a alguien». Ana Luisa se rió. Encendieron cámaras, luces, micrófonos. Comenzaron a grabar. El aire era frío, aunque no era temporada. La niebla se arrastraba por el agua como un animal. Las ranas dejaron de cantar. A medianoche exacta, grababan una toma con la cámara fija apuntando al canal, cuando el micrófono captó un llanto muy bajo, profundo, femenino. No era eco, no era grabación. Ana Luisa lo escuchó,
clara detrás de ella. Al voltear, no había nadie, solo ramas moviéndose suavemente, sin viento. El sonidista palideció. Comprobó el audio. El llanto se había registrado 2 veces, en distintas direcciones. Se replegaron hacia la trajinera, pero la embarcación no estaba. Desapareció. Intentaron llamar por radio. No había señal. Entonces, en el monitor de la cámara, el camarógrafo notó algo. Una figura blanca, de largos cabellos mojados, de pie en la orilla opuesta. No se movía, pero el agua a su alrededor bullía. La grabaron durante 16 segundos, antes de que el aparato se apagara solo. Y entonces el llanto se volvió un alarido, largo y agudo, que rompió el silencio como cristal. Ana Luisa cayó al suelo, sangrando por los oídos. El camarógrafo vomitó. Y del agua emergieron lo que juraron eran manos pequeñas flotando, como si alguien invisible nadara bajo la superficie. Corrieron hacia la maleza. Se ocultaron allí hasta el amanecer. Cuando los rescataron, estaban en estado de shock. Las cámaras seguían apagadas, aunque las baterías estaban llenas. En los hospitales dijeron que Ana tenía el tímpano perforado, pero sin causa física aparente. El camarógrafo perdió el habla por semanas. El equipo nunca volvió a trabajar en conjunto. Nadie quiso hablar públicamente. Pero un año después, Ana Luisa publicó un artículo breve en una revista de circulación limitada. Contó lo esencial y lo cerró con esta frase: La Llorona no es un mito. Es algo que llora por lo que perdió y odia todo lo que aún vive. No le interesa ser vista, solo quiere que la oigas, y si la escuchas de cerca, ya no te olvida. Tiempo después, un editor encontró en un sobre sin remitente la cinta original del rodaje. Al reproducirla, durante los 16 segundos del metraje, se ve a una figura blanca al borde del canal, inmóvil. Pero en el segundo 14, voltea a la cámara. Su rostro es un agujero negro, sin ojos, sin boca, solo sombra. La cinta fue guardada. Nunca se emitió. Años después, turistas que hacen recorridos nocturnos por Xochimilco dicen haber escuchado a una mujer llorar detrás de los árboles. Algunos incluso afirman que la han visto caminar sobre el agua, arrastrando un velo blanco que no se moja. Hay quienes dicen que si la escuchas llorar cerca, no estás en peligro, pero si la oyes llorar lejos, corre, porque ya viene por ti. Hoy, la Chinampa sigue allí. Se le conoce como la Isla del Grito, y a pesar de la leyenda, los guías turísticos jamás se acercan demasiado, porque todos lo saben. La Llorona no es una historia, es un lamento vivo, y sigue buscando. La Casa de las Caras en Ciudad Madero. Una historia basada en hechos reales. En una calle polvorienta de Ciudad Madero, Tamaulipas, se alza una casa modesta de fachada desgastada y ventanas polvorientas. Los vecinos la conocen simplemente como la Casa de las Caras. Su historia comenzó en 1985, cuando la familia Morales se mudó allí, ignorantes de la reputación maldita del lugar. Desde el primer día, todo fue extraño. Al anochecer, los focos parpadeaban sin explicación. Una noche, doña Elvira Morales, madre de familia, fue despertada por un susurro helado al oído. «Ya están aquí». Pensó que había soñado. Al día siguiente, encontró huellas de pies descalzos, marcadas en el techo de su habitación, como si alguien hubiese caminado cabeza abajo. Lo peor comenzó 2 semanas después, cuando su hijo menor, Daniel, de 7 años, se encerró en el baño y no quiso salir durante horas. Cuando finalmente lograron forzar la puerta, lo encontraron sentado frente al espejo, hablando solo, repitiendo: «No son malos, solo tienen hambre». Nadie supo a qué se refería. Esa misma noche,
aparecieron las primeras caras. Manchas oscuras comenzaron a emerger en las paredes de la sala. Con el tiempo tomaron forma. Rostros humanos con expresiones de dolor, ojos hundidos y bocas abiertas como si gritaran. Los morales intentaron pintarlas, rasparlas, incluso quitar la pared entera. Siempre volvían. Peor aún, parecían moverse. Un vecino juró haber visto cómo una de las caras giraba lentamente para seguirlo con la mirada. El padre, don Héctor, trató de tranquilizar a la familia, diciendo que eran solo manchas de humedad. Pero su cordura comenzó a quebrarse. Se despertaba gritando, cubierto de sudor, diciendo que la casa respiraba. Una madrugada, los vecinos lo encontraron de rodillas en el patio, cavando desesperadamente con las manos desnudas. Decía que debía llegar al corazón de la casa antes de que latiera de nuevo. Lo internaron. La familia se fue, dejando la casa vacía. Pero la historia no termina ahí. A mediados de los 90, otra familia se atrevió a ocupar la casa, ignorando las advertencias. Duraron apenas 3 semanas. Una de las hijas, Ana María, fue hallada inconsciente en la cocina, con las manos cubiertas de sangre. Nunca encontraron el origen de la herida. Lo único que dijo al despertar fue: «No pude evitarlo. Ella me dijo que el cuchillo era la salida». La casa volvió a quedar vacía. Desde entonces, decenas de reportes han sido documentados. Técnicos de luz, trabajadores de mantenimiento e incluso sacerdotes han afirmado ver las caras moverse. Algunos dicen que si te quedas en completo silencio, puedes oír los susurros salir de la pared. Otros, que si los miras fijamente, las bocas de las caras se abren más y más, como si intentaran gritar. En 2007, un grupo de estudiantes de parapsicología pasó una noche allí. Grabaron psicofonías. En una de ellas se escucha claramente la frase: «Debes abrirnos». Uno de los estudiantes sufrió un ataque psicótico poco después. Hasta la fecha permanece hospitalizado. Lo más aterrador ocurrió en 2011. Una pareja que se había mudado sin saber la historia reportó que su hija de 3 años tenía una amiga invisible que vivía en la pared del pasillo. Decía que se llamaba Carmen y que estaba atrapada. Los padres no le dieron importancia hasta que la niña desapareció una tarde. Tras horas de búsqueda, la encontraron dormida dentro del armario, rodeada de marcas en el piso, como de uñas rascando desde dentro. Cuando despertó, dijo simplemente: «Carmen ya se fue. Dice que ahora le toca a otra». Desde entonces, nadie ha vuelto a habitar la casa más de unos días. Las autoridades se han negado a demolerla por tratarse de propiedad privada. Pero todos en Ciudad Madero saben que no es una casa, es una prisión, un umbral, algo que no debería estar en este mundo. Y aún hoy, si pasas frente a la casa en la madrugada, verás los rostros en las paredes, esperando. Y si te detienes, puede que uno de ellos tenga tu cara. El Cuarto Blanco de Tepoztlán, basada en hechos reales. En un cerro cercano a Tepoztlán, Morelos, alejado de las rutas turísticas, hay una casa de adobe que los locales evitan mencionar. La conocen como la Casa del Cuarto Blanco. La historia comenzó en el verano de 2003, cuando una joven antropóloga de la UNAM, llamada Daniela Vázquez, desapareció durante una investigación de campo. Daniela había llegado al pueblo con el objetivo de estudiar rituales indígenas de sanación. Según los registros del hospedaje donde se quedó, era reservada, educada y muy interesada en las creencias de la región. Sin embargo, a los 5 días de su llegada, dejó todas sus pertenencias y no volvió más. La búsqueda inició con rapidez, pero no hubo rastro alguno.
3 semanas después, un campesino la encontró, desnuda, temblando y cubierta de barro en una vereda a 3 kilómetros del pueblo. Estaba en estado catatónico, con la mirada fija al cielo. Solo murmuraba una frase una y otra vez: «El cuarto no tiene puertas». Fue internada en el Hospital General de Cuernavaca, donde permaneció en estado de trance por 9 meses. Al recobrar la capacidad de hablar, relató una historia tan aterradora que los médicos la atribuyeron a psicosis inducida. Sin embargo, las investigaciones posteriores encontraron coincidencias inquietantes. Según Daniela, todo comenzó cuando un hombre mayor la abordó en el mercado de Tepoztlán. Le habló sobre un lugar donde la memoria se cura con silencio. Intrigada, accedió a que la guiara. El anciano la llevó hasta una pequeña casa abandonada al pie del cerro del Tepozteco. Allí le mostró una habitación oculta, un cuarto perfectamente blanco, sin ventanas, sin muebles, sin puertas visibles. Una vez dentro, todo cambió. El aire se volvió espeso y la temperatura descendió violentamente. Al girar para salir, la entrada había desaparecido. Daniela dijo que el cuarto comenzó a latir como un corazón. Las paredes se ondulaban como si respiraran. Gritó, golpeó, pero no hubo respuesta. Allí, según su relato, el tiempo no existía. Estuvo atrapada con otras presencias. No las veía, pero podía escucharlas. Lamentos largos, cuchicheos en una lengua que no comprendía. A veces sentía dedos fríos acariciándole el cuello, suspiros en la nuca, pasos detrás de ella que no producían sombra. «Estábamos todos atrapados», dijo. «Ellos también entraron buscando algo, pero el cuarto no deja salir a nadie, salvo que otro entre». Lo más perturbador fue su descripción final. «Una figura sin rostro me miraba mientras dormía. Me decía que yo era la llave, que debía encontrar la grieta en el blanco, y cuando la hallé, me dejó ir». Después de su recuperación, Daniela abandonó la antropología. Se mudó fuera del país y se negó a hablar de lo ocurrido. Pero su historia fue suficiente para que algunos investigadores urbanos buscaran la casa en el cerro. Según reportes no oficiales de 2005, 3 jóvenes desaparecieron en la misma zona mientras grababan un documental amateur. Solo uno fue encontrado, caminando en estado de shock, incapaz de hablar. Tenía las uñas arrancadas y marcas de arañazos circulares en la espalda. En 2008, un excursionista canadiense fotografió una casa semiderruida al pie del cerro. La imagen muestra una construcción de adobe sin ventanas. Lo más curioso es que, al hacer zoom en una de las paredes, se distingue la figura de una mujer de cabello largo, parada, mirando hacia la cámara desde lo que parece ser un muro. Los pobladores dicen que la casa sigue ahí, pero que ya no se puede ver si no se va solo. Algunos guías aseguran que, si caminas en línea recta desde la base del Tepozteco a las 3 de la madrugada, puedes escuchar una voz femenina que susurra entre los árboles: «El cuarto no tiene puertas». Y si la sigues, asegúrate de que alguien más sepa a dónde fuiste. Porque, según la leyenda, el cuarto siempre necesita una mente nueva para dejar ir a la anterior. Hasta hoy, hay 12 reportes de personas que desaparecieron brevemente y fueron encontradas en estado de shock en la misma zona. Todos repiten lo mismo al despertar: no entres al blanco. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El internado 201. Los niños que nunca se fueron. Basada en hechos reales. En las afueras de Chihuahua,
cerca de un tramo olvidado de la carretera federal 16, se encuentran las ruinas del internado 201, una antigua escuela para niños huérfanos que cerró en 1974 tras un incendio misterioso. Oficialmente, se dijo que una falla eléctrica causó el fuego, pero los que vivieron cerca saben que eso no fue lo que ocurrió. El internado había sido fundado en los años 40 como un orfanato rural. Aislado entre los cerros y el viento seco, alojaba a más de 60 niños y una docena de adultos. Pero en 1974, 41 niños y 5 maestros murieron encerrados en sus habitaciones, no por el fuego, sino porque alguien cerró las puertas por fuera. El caso fue enterrado por las autoridades. Nunca se acusó a nadie, pero los habitantes de los ejidos cercanos aún recuerdan las semanas previas al incendio. Cuentan que los niños ya no hablaban, caminaban en fila, en silencio absoluto. Algunos decían que sus ojos estaban completamente negros, otros que repetían palabras sin sentido en sueños. Un vaquero que solía pasar frente al internado declaró a la policía: «Yo los vi parados en el tejado, todos de noche, como esperando algo en el cielo». Nadie lo tomó en serio. En 2002, un grupo de exploradores urbanos del Distrito Federal viajó a Chihuahua para grabar un documental sobre sitios abandonados. Decidieron incluir el internado 201, aún con advertencias de los locales. Estuvieron allí solo 36 horas. Según el único sobreviviente, Javier Armenta, todo comenzó bien. Entraron por el ala norte del edificio, que aún conservaba pizarras y camas oxidadas. Pero desde el primer anochecer, las cosas se torcieron. Escuchábamos pasos en el segundo piso, aunque el techo ya estaba colapsado. Grabamos voces infantiles cantando algo, pero en el audio no se entiende. Y había algo más. En la habitación 6, cada vez que intentábamos entrar, la puerta se cerraba sola. 3 veces. La habitación 6 era la única que había quedado intacta tras el incendio. Al amanecer del segundo día, uno de los compañeros, Mario, desapareció. Javier lo encontró en el comedor, de rodillas, mirando fijamente al suelo. Tenía una sonrisa congelada, los labios rotos. Cuando intentaron sacarlo, gritó: «No los molesten, están durmiendo». Lo sacaron a rastras y al llegar al pueblo no volvió a hablar nunca más. Javier entregó las grabaciones. Las autoridades encontraron imágenes borrosas, estática, y una última toma en la que una figura infantil de espaldas aparece en el marco de una ventana del segundo piso, donde ya no hay estructura alguna. Desde entonces, varios investigadores han intentado documentar fenómenos en el internado 201. Muchos lo abandonan antes de pasar la noche, no por miedo a lo que ven, sino a lo que escuchan. Niños llorando, golpes suaves en las paredes, voces que susurran los nombres de los visitantes. En 2018, un grupo de cazadores se refugió ahí durante una tormenta. Al despertar, encontraron dibujos en las paredes, hechos con carbón. Eran figuras humanas sin ojos. Uno de los cazadores, Elías Ramos, notó que su nombre estaba escrito debajo de una de ellas. Se fue esa misma mañana. La leyenda cuenta que los niños del internado 201 no murieron realmente, que el fuego no fue accidente, sino un intento desesperado de encerrar algo que ya no era humano. Los testimonios más recientes coinciden en algo espeluznante. Las risas solo se oyen cuando estás solo, y si respondes, te responden de vuelta. En una entrevista reciente, una mujer de 73 años, que fue cocinera del internado, rompió el silencio. Dijo que en los últimos días la directora recibía sobres cerrados sin remitente.
En su interior siempre había dibujos de niños, siempre el mismo, un niño con cuernos y boca cosida. La directora quemó uno de esos dibujos y esa misma noche comenzaron las voces. La mujer lloró en la entrevista. «Nunca debimos abrir el internado en ese lugar», dijo. «Ese terreno ya estaba ocupado. Hoy, el internado 201 es solo una sombra a medio enterrar por la maleza. Pero si caminas por ahí al anochecer, algunos juran que se ven pequeñas figuras de niños jugando entre los escombros. Y si les hablas, puede que uno se acerque. Solo asegúrate de no preguntarle su nombre, porque si te lo dice, ya nunca vas a poder olvidar su voz